Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gemma y soy coach en Supera. Y hoy vamos a hablaros de la fase 1. La fase 1 que va a estar muy relacionada con las técnicas de estudio. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué técnicas de estudio, cómo tratáis vosotros la información cuando tenéis un texto? ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿Os habéis parado a pensar los pasos que normalmente seguís a la hora de trabajar y de tratar la información que tenéis delante de vosotros? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la metodología de estudio que tenéis vosotros? Vamos a explicaros nuestra metodología de estudio aquí en Supera para que podáis sacar el máximo rendimiento a vuestro proceso de estudio. En principio, tenemos aquí una serie de fases que vamos a ir trabajando poco a poco. La primera de ellas sería la prelectura, ¿no? Es decir, yo tengo el texto y voy a leer, a lo mejor me voy a quedar con un título o una palabra, y con ello lo que voy a hacer es, sé algo de este tema, he escuchado algo en la televisión o en las redes sociales, o algún compañero o compañera o un amigo o un familiar me ha hablado de este tema. ¿Qué información tienes previa ya del tema que vas a estudiar, ¿no? Sería más bien, más que una prelectura, yo esto lo llamaría como un proceso de indagación, ¿no? Antes de meterte de lleno. Y la prelectura efectivamente sería ya quedarte un poco pues, con los títulos, las palabras en negrita, aquello que te pone el profesor para examen, ¿no? Eso sería una prelectura. Tener una idea un poquito más profunda de qué es lo que vas a estudiar. Una vez realizado esto, la tercera fase sería una lectura, pero esta lectura tiene que ser comprensiva, determinar qué palabras vais conociendo, qué palabras no conocéis y tenéis que preguntar a vuestro profesor o investigar por vuestra cuenta, ¿de acuerdo? Una vez realizada esta fase de prelectura y lectura, pasaremos ya a una tercera fase donde vamos a realizar el subrayado. Yo esto lo llamo análisis. ¿Vale? Súper importante, es decir, ¿cuál es la estructura de este texto que yo me tengo que aprender? ¿De acuerdo? O sea, este párrafo, ¿de qué me está hablando? Del origen, de las consecuencias, de las características, etcétera, etcétera. Y luego analizamos el contenido, es decir, ¿cuál es mi palabra clave? ¿Cuáles son mis palabras principales? De ahí obtendremos las secundarias y probablemente saquemos terciarias o las accesorias, ¿no? Para llegar a una información mucho más profunda, ¿no? de estudio. Esto es fundamental, nuestro análisis de la información, fundamental para poder pasar a realizar lo que yo llamo síntesis. Y la síntesis, pues bueno, tenemos muchas maneras de sintetizar esa información. Si yo cojo, por ejemplo, X palabras, que son mis palabras clave, de aquí puedo realizar, por ejemplo, un esquema de llaves, ¿no? O un diagrama de flujo, por ejemplo, o un mapa mental, o un mapa conceptual, o un cuadro sinóptico, que por ejemplo para temas de plazos, que vais a ver, viene muy bien, ¿no? Tener todo de un golpe de vista, tener toda la información recogida, que es importante realizar un buen análisis para conseguir una síntesis que sea eficaz y efectiva. ¿Qué hacemos con la síntesis? Pues bueno, con este tipo de síntesis, donde también incluimos resúmenes, ¿no? Vamos a trabajar esa información. La vamos a memorizar con técnicas que iréis viendo en profundidad a lo largo de las siguientes sesiones. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente. El subrayado sería lo que hemos dicho, mi análisis del texto. De aquí voy a sacar un esquema, por ejemplo, puede ser un esquema de llave, pero hay muchísimas maneras de sintetizar la información. Y luego puedo pasar, si quiero, a un resumen. ¿Qué ocurre con los resúmenes? Hay gente que necesita escribir todo, que necesita formar frases porque se le queda muchísimo mejor la información. ¿Qué ocurre con ello? Pues que obviamente tienes que dedicar más tiempo que si hicieras un esquema. En un esquema pues te cansas menos porque tienes que escribir menos, pero si está bien hecho el esquema, porque está en base a un buen análisis de la información, es mucho más eficaz, ¿no? Aún así, es verdad que hay personas que prefieren realizar su esquema, su resumen, porque escribiendo pues, se sienten como con más confianza y les queda la información con mayor profundidad. Pero aún así, haciendo un resumen, siempre sugiero
esquematizarlo, aunque sea a partir de ese resumen, ¿de acuerdo? Bueno, un poco las características, ¿no?, de por qué preferimos hacer una síntesis determinada a otra. Eso lo vamos a ir viendo de una manera individualizada. Hay personas que son más visuales, por ejemplo, y prefieren hacer un mapa mental, y otras personas que necesitan, como decía anteriormente, escribirlo todo. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a hacer esta planificación y este proyecto conjunto con vosotros atendiendo a vuestras necesidades para sacar el máximo rendimiento a vuestro estudio. Aquí también vamos a enseñaros distintas técnicas a la hora de realizar ese tratamiento de la información, lo que nosotros llamamos pues, el análisis, ¿no? Por ejemplo, este es un código de colores. Hay mucha gente que le encanta trabajar con colores. Aquí vemos pues, el título a lo mejor de este color, las fechas en color rosita, acontecimientos en color azul, enumeraciones, características, fucsia. En cuanto a las leyes, lo mismo, los títulos con un color, los capítulos, las secciones, los artículos, las disposiciones, etcétera, etcétera. E incluso añadiendo post-its del mismo color también es una manera de retener la información a nivel visual, e incluso con folios de colores también, ¿no? Para cada tema un folio de un color determinado. Como veis, pues hay muchísimas estrategias para trabajar con la información. Y esto sería un ejemplo, ¿no?, de cómo quedaría, pero también se pueden utilizar otras técnicas de análisis de la información, pues a lo mejor con una simple raya, por ejemplo, esta parte del texto, ¿de qué me está hablando? Pues de las características, ¿no? Y aquí pondríamos características. A lo mejor, pues palabras principales, pues las subrayo de una manera más fuerte y otras pues de una manera más finita, ¿no? O sea, hay muchísimas maneras de trabajar lo que es el texto, ¿de acuerdo? En cuanto a las técnicas de memorización, insisto, una vez que hayamos hecho ese resumen, esquema, diagrama, lo que vamos a hacer es memorizar esas palabras, ¿no? ¿Y qué podemos quedarnos de aquí? Pues bueno, es importante tener el material bien organizado, bien estructurado. Por otro lado, hablamos también de los aprendizajes significativos. Para mí esto es muy, muy, muy importante. Un poco lo que decía en otras sesiones, ¿no? Yo estoy aprendiendo algo, pero luego en el día a día puedo aplicar ese conocimiento, ¿de acuerdo? O puedo asociarlo con conocimientos previos para que haya un mejor anclaje, ¿no? Todo eso ayuda muchísimo al proceso de memorización de la información. Asimilando, que no se quede todo en teórico, sino que es algo práctico, algo útil, ¿no? Técnicas de memorización, pues bueno, hay muchísimas. Tenemos, por ejemplo, las técnicas de lugares, que ya veremos, la técnica de la cadena. Esta en concreto es la de acrósticos, que es súper importante, sobre todo a la hora de estudiar estas oposiciones, y os va a ayudar muchísimo a recordar, pues a lo mejor un listado de palabras, de características, pero también a recordar vuestro esquema, ya que vamos a elegir palabras concretas, pues os puede ayudar muchísimo para representar ese esquema y para acordarte de todo lo que necesites acordarte de cara a la evaluación final. Otra cosita que mencionamos es la memoria visual. Siempre digo que trabajéis siempre con el mismo material, porque si cambiáis, ahora hago un esquema, pero mañana voy a hacer otro del mismo tema, tiene muchísima más fuerza cuando veis siempre el mismo material, con el mismo subrayado que hayáis hecho, con el mismo trabajo, ¿no? Eso también os va a favorecer muchísimo lo que es el proceso de memorización, de memoria, ¿sabéis?, a corto plazo, pasarla a memoria a largo plazo. Visualizaciones. Y aquí podemos hablar también un poco de lo que son los mapas mentales, ¿no? Cómo conceptos, palabras, podemos transformarlos en dibujos. Y bueno, todos somos visuales al fin y al cabo, ¿no? Entonces yo siempre lo recomiendo. Vamos a poner ahora pues unos ejemplos. Estos ejemplos van dirigidos a los acrósticos. Acrósticos pues podemos hacer de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, podemos coger las letras iniciales de cada palabra. Constitución Española, CE, este es un ejemplo. También podemos coger las sílabas iniciales. En este caso estamos hablando de medios de ejecución forzosa y aquí tenemos apremio, ejecución, subsidiaria, multa, coercitiva y compulsión. Se ha creado una palabreja, es apregemucom, pero también podemos crear otra palabra cogiendo las sílabas iniciales de estas palabras, ¿no? Yo tengo aquí apesunco,
¿no? Para mí, pues a lo mejor resulta más fácil quedarme con la palabra apesunco y yo sé de qué me va a hablar. Recordad que esto también pueden ser palabras que tengáis en vuestro esquema y es otra manera también súper fácil de memorizar vuestros esquemas. Otra manera de trabajar con los acrósticos es cogiendo sílabas iniciales para formar frases, ¿no? En este caso hemos cogido principios de actuación pública. ¿Qué tenemos? Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación. ¿Ok? Aquí se ha creado una frase, pues es una pregunta. ¿Evitan la jarana los duques dulcemente casados? Como veis, E pertenece a eficacia, la J de jerarquía y así sucesivamente. La D, duques, la otra D, dulcemente, ¿no? La C para la palabra casados. Yo tengo otra frase donde incluso he cogido las dos primeras letras, ¿no? Y he creado la frase: el jefe de Débora come, ¿de acuerdo? El jefe de Débora come. Y aquí lo que hablamos también del aspecto visual. Yo ahora mismo visualizo al jefe de Débora, de una tal Débora, igual conocéis realmente a Débora, comiendo, ¿no? Hacer ese ejercicio visual, incluso un dibujo, ¿no? Os puede ayudar muchísimo a la hora de retener esta información. Incluso podemos reducir esa frase y podemos poner eje de deco, eje de decoración. O sea, hay múltiples formas de crear acrósticos y para mí la clave es la frase que vosotros tengáis en mente sea una frase que signifique algo para vosotros. Esto sería un poco el ejemplo de los acrósticos, pero vais a ver muchísimos más ejemplos a lo largo de todas estas sesiones para ponerlos en práctica y sacar el máximo rendimiento a vuestro proceso de estudio para las oposiciones en Supera. Os doy las gracias por vuestra atención y os deseo un feliz día.